Hola a todos y a todas. Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir trabajando una introducción, o sea, estas clases son una introducción a la obra de Sigmund Freud, ¿no? La clase anterior habíamos planteado, contextualizado el momento histórico en el cual surgía la teoría freudiana, en el momento histórico y social en el cual él inició su interés por la neurosis, por los trastornos en la salud mental, y habíamos marcado, recuerdan, a precursores importantes del campo de la psiquiatría y del campo de la neurología, de la obra de Freud. También habíamos dicho que Freud obviamente recibe diferentes influencias de la filosofía, de la literatura y también de las ciencias médicas. Eso es por ahí lo interesante de la formación, ¿no?, de Freud. No era específicamente su visión o digamos su pensamiento no estaba influenciado únicamente por la medicina, por la neurología, sino también que recibió otras influencias que parten de la filosofía, que parten de la literatura y obviamente que también de la psiquiatría de aquella época y de la neurología. Cuando decimos aquella época nos estamos refiriendo a finales del siglo XIX, ¿sí? Y primera parte o principio del siglo XX. Habíamos marcado como científicos o neurólogos que habían influenciado en la obra de Freud, mencionamos a Pierre Janet, a Robot, a Charcot, son todos neurólogos de la época muy prestigiosos, muy relevantes y que, bueno, de alguna manera influenciaron con sus escritos y con sus investigaciones, con sus investigaciones y también con su práctica clínica, ahora vamos a ver esto, influenciaron el pensamiento y los interrogantes que se va planteando Sigmund Freud. Porque es importante pensar a la obra de Sigmund Freud como una obra, digamos, cuando decimos su obra nos referimos, bueno, obviamente que a los textos, a los libros que él escribió, ¿no?, que los vamos a revisar. Pero debemos pensar que la obra de Sigmund Freud estuvo marcada por los interrogantes que él fue encontrando en su consulta clínica. ¿Cuáles eran estos interrogantes? ¿Cuáles eran estas motivaciones que llevaban a Freud a investigar sobre el acaecer psíquico? Bueno, interrogantes que se le presentaban en la clínica, fundamentalmente las neurosis, ¿no?, que en aquella época de alguna manera no encontraban un campo científico que pudiera abordarlas. ¿Se acuerdan que decíamos que las diferentes patologías neuróticas, ¿no?, que hoy podríamos decir neurológicas, ¿no?, de alguna manera los pacientes, las pacientes, sobre todo las pacientes en aquella época, pasaban por diferentes profesionales, pasaban por neurólogos, psiquiatras, y ningún abordaje de este tipo, ¿sí?, ningún profesional de alguna manera podía dar cuenta, podía responder con un tratamiento a aquello que estas pacientes neuróticas, sobre todo histéricas, iban manifestando en su sintomatología. Ahí surge el interés de Freud, ¿no? Surge el interés en aquellos, fíjense que el interés de Freud surge en aquellos de alguna manera síntomas o trastornos que no encontraban respuesta en otras disciplinas científicas, que no había forma de explicar a través, como decíamos en la clase anterior, no había forma de explicar a través digamos, a través de argumentos médicos, ¿no? No se encontraba la lesión neurológica, el trastorno orgánico, anatómico que diera cuenta o que permitiera explicar estas manifestaciones neuróticas. Entonces, bueno, como decíamos en la clase anterior, Freud empezó a pensar en un más allá, ¿no?, de la esfera de la conciencia, en un más allá de la racionalidad. Pero bueno, vamos en la clase de hoy, que va a ser una clase tal vez más breve, porque lo que yo quiero en la clase de hoy es que podamos ubicar la obra de Freud en 3 etapas. Pero bueno, vamos a la primera etapa de la obra de Freud.
Bueno, ustedes saben que Freud, un poquito para que hablemos, para que hagamos una introducción sobre la vida de Freud, la mayor parte de su carrera científica Freud la desarrolla en Viena, bien. Sin embargo, bueno, fallece en Londres, en Inglaterra, víctima de un cáncer. Esto es como muy conocido, un cáncer de laringe, porque era, bueno, un fumador crónico. Pero bueno, la mayor parte de su obra él la desarrolla en Viena. Hizo algunos viajes a lo largo de su vida, pero bueno, la formación de Freud, él estudia medicina. Él se recibe, obtiene su título de médico en 1881, ¿no? Obtiene su título de médico porque de alguna manera lo que dicen las distintas biografías de Freud es que él encuentra en la medicina primero una salida laboral, digamos, porque también él tenía que vivir de alguna manera, tenía él su objetivo de formar una familia, entonces se encuentra como dentro de sus inquietudes científicas, se encuentra en la carrera de medicina un medio, ¿no?, de vida, pero también un medio de exploración de la mente. De alguna manera la medicina como disciplina en un primer momento le sirve a Freud, ¿sí?, para poder empezar a investigar y para poder encontrar dentro de la medicina alguna respuesta a estos interrogantes sobre las patologías neuróticas. Entonces, bueno, Freud estudia medicina, ¿sí?, se recibe en 1881 y después de estudiar medicina, algo que marca mucho la vida y la obra de Freud es su estadía en el Hospital de la Salpêtrière o el Hospicio de la Salpêtrière, perdón, en París, Francia, ¿sí? Ahí ya se traslada, es el primer viaje, digamos, de estudio, de formación que realiza Freud, que obviamente pertenecía a una clase social alta y próspera que le permitía realizar estos viajes de formación, también le permitió estudiar la carrera de medicina. Sin embargo, Freud era un hombre, un científico que necesitaba trabajar, por eso también el ejercicio de la medicina y de la neurología. Bueno, sus inquietudes lo llevaron a viajar a París, a Francia, ¿sí?, y realizar una estancia, ¿no?, lo que se llama una práctica clínica, una estancia en el hospital, en el Hospicio de la Salpêtrière. Esta etapa de Freud va de 1885 a 1886, o sea, es un año que él transcurre sus estudios en el hospital, en el Hospicio de la Salpêtrière. Pero es un año muy importante porque él toma ahí contacto con Janet, Robot y sobre todo con Charcot. Charcot es el neurólogo que marca en Freud un gran interés por el método hipnótico, que todos lo hemos escuchado nombrar. Y como Charcot era el director de este hospital de la Salpêtrière, de alguna manera era el líder, ¿no?, de toda este grupo de neurólogos que estaban investigando sobre la neurosis y fundamentalmente sobre la histeria. Charcot era un hombre de ciencia muy, muy formado, que de alguna manera imprimía como mucha motivación y mucho interés en la ciencia, en la neurología, y eso fascinó a Freud en esta estancia que él realiza en la Salpêtrière. Y bueno, todo lo que ustedes puedan buscar y puedan obviamente investigar sobre este tema es muy enriquecedor, que puedan leer sobre esta etapa de la vida de Freud, pero bueno, de forma breve podemos decir que en este hospital de la Salpêtrière era un hospital que funcionaba también como hospicio, era muy muy grande, prácticamente era como le llamaban como una ciudad, ¿no?, como esos hospitales de principios del siglo XX o finales del XIX, que eran prácticamente ciudades, ¿no? Por eso se lo llamaba hospicio o hospital, que servía también de hogar, ¿no? Y en este caso era un hogar también de ancianos y de todas aquellas patologías, trastornos, enfermedades que no encontraban un tratamiento en otras instituciones, ¿no? De alguna manera ustedes van a ver que todos los hospitales psiquiátricos de alguna manera acogen o reciben cierta población que en otras instituciones se va derivando o se va rechazando debido a que no puede dar una respuesta adecuada. Bueno, lo mismo pasaba en esta época, ¿no?, finales del siglo XIX. Charcot, con su interés en las patologías neurológicas, empieza a desplegar de alguna manera en el Hospital de la Salpêtrière un dispositivo clínico
que eran clases, ¿sí? Ciertas clases que también le llamaban las demostraciones clínicas de Charcot, donde lo que Charcot intentaba hacer era una escenificación de la sintomatología histérica. La histeria, ¿cómo se manifestaba en aquella época? A través de ciertas parálisis en el cuerpo o ciertos síntomas físicos de todo tipo, parálisis, cegueras, lo que podríamos decir los accesos histéricos. Esa era como la forma de manifestación de las pacientes histéricas y Charcot realizaba una demostración clínica, inducía estos ataques histéricos, después aplicaba su método de la hipnosis, ¿bien? Y en ese método de la hipnosis las pacientes podían acceder, yo creo que esto ya lo mencioné en la clase anterior, a través de este método de la hipnosis, en este estado hipnótico, las pacientes podían acceder o podían contar, podían relatar aquellos hechos o vivencias traumáticas, ¿sí? Que de forma consciente, en el plano de la conciencia, no podían verbalizar. Lo que observaron estos neurólogos en el Hospicio de la Salpêtrière es que luego de poder relatar, verbalizar esas experiencias traumáticas que estaban, digamos, que estaban subyacendo, que estaban por debajo de la barrera de la conciencia, una vez que podían relatar esto, bien, y volvían en sí, salían del estado hipnótico, el síntoma desaparecía. ¿Se entiende? O sea, bajo estado hipnótico, las pacientes pueden relatar estos hechos traumáticos y posterior a ello el síntoma desaparecía. Bien, entonces, bueno, el razonamiento lógico, la hipótesis que plantearon estos neurólogos fue que estas experiencias eran reprimidas en el inconsciente y producían esta sintomatología. Bien, este es el método hipnótico, que también se lo llamó método catártico, en el sentido de que había una descarga de aquellas experiencias traumáticas, ¿no? Actualmente la palabra catarsis muchas veces la usamos para decir esto de, bueno, de como una posibilidad de expresión, ¿no? Bueno, pero el método catártico tenía que ver con esto. Entonces, de alguna manera esto abre el panorama de Freud, esto le muestra otra realidad. Sin embargo, como yo decía en la clase anterior, todos estos neurólogos, a pesar de tener ante sus ojos esa realidad de que había algo diferente al plano de la conciencia, algo que las pacientes no podían dar cuenta de forma consciente y que sí podían de alguna manera verbalizar en estado hipnótico, a pesar de ver esto, podríamos decir los obstáculos epistemológicos, los llamamos ahora, pero los obstáculos también mentales, de alguna manera no les permitió aceptar esta realidad que estaban viendo. Entonces, estos neurólogos, tanto Charcot como Pierre Janet, Robo, todos estos neurólogos, bueno, muchos otros, siguieron sus investigaciones por otra línea, ¿bien? Y Freud no, Freud siguió investigando lo que él consideraba que iba a poder explicar y curar la neurosis, porque Freud tenía un gran interés por ayudar al restablecimiento psíquico de sus pacientes. Entonces, Freud empieza a darse cuenta que la neurología no podía ofrecer un método de curación, de restablecimiento psíquico. Entonces, por eso se dice que es el inventor del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, de alguna manera lo que podemos decir es que Freud, ya desde principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de alguna manera Freud es consciente que debe crear otro cuerpo teórico, que debe crear otra teoría que no existía en aquella época y que debe proponer otro método de tratamiento, esa sería la palabra correcta, otro método de tratamiento. Empieza a investigar con la hipnosis y después continúa con otros métodos que los vamos a mencionar un poquito más adelante en la clase siguiente. Pero bueno, el famoso inicia con el método de la hipnosis, después continúa con el método de la imposición de la mano, que también eran métodos que utilizaban los primeros psiquiatras, los primeros representantes de la psiquiatría dinámica. Y después, bueno,
concluye en el método de la asociación libre, que es el método que actualmente utiliza el psicoanálisis. Pero bueno, todavía nos falta para llegar al método de la asociación libre. Bien, entonces Freud, la propuesta de Freud tiene que ver con esto. O sea, de alguna manera, el gran aporte que podríamos decir de Freud, el gran aporte que él hace a la ciencia, incluso a la cultura, tiene que ver con esto, con proponer una nueva teoría que explique el funcionamiento psíquico y por lo tanto la disfunción psíquica, ¿no? La normalidad y la patología, si lo queremos ver así. Entonces proponer una nueva teoría totalmente diferente a lo anterior que se venía trabajando, una teoría revolucionaria, porque revoluciona los marcos teóricos y científicos de la época y un nuevo tratamiento. Pero fíjense que Freud empieza a trabajar con tratamientos que ya venían otros neurólogos trabajando, que es la hipnosis. La hipnosis le demuestra esta realidad inconsciente. Por eso es tan importante la hipnosis, porque pone en escena, vamos a decir, otra realidad, otros contenidos psíquicos que no son los conscientes. Sin embargo, bueno, todos estos otros neurólogos siguieron estudiando más por la línea más biologicista, bueno, también porque la época marcaba este paradigma biologicista, positivista. Y bueno, Freud, a medida que empieza a estudiar, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero empieza a proponer explicaciones muy difíciles de aceptar para los científicos de la época. Y esas explicaciones tienen que ver fundamentalmente con la sexualidad, ¿no? Aquello traumático, aquello que las pacientes reprimían, es del orden de la sexualidad, es del orden de algo que no puede ser aceptado por la conciencia porque resulta o displacentero o resulta angustiante o resulta, como dice Freud en sus textos, amenazante. La sexualidad resulta amenazante para la conciencia, por eso el aparato psíquico la reprime. Ahora, uno podría decir, ¿por qué resulta amenazante la sexualidad? Bueno, ahí es donde es importante que ustedes piensen siempre en el contexto histórico, ¿sí? En el cual escribió sus obras Freud. Obviamente que la represión sexual de aquella época era muy importante y sobre todo en las mujeres. Y no estamos hablando de la época actual. En eso la vida social y cultural ha avanzado lo suficiente como para poder aceptar la sexualidad como parte de la existencia humana, ¿no? Pero para la época era muy difícil para la comunidad científica poder escuchar esto que Freud estaba mostrando, que tenía que ver con mostrar un área de la conducta humana, que es la sexualidad, como causante de la neurosis, o sea, como causante del sufrimiento psíquico. Entonces fue muy difícil para la comunidad científica poder aceptar que la causa del sufrimiento psíquico estaba en la sexualidad reprimida, o sea, en aquella sexualidad o en aquellos deseos sexuales que las pacientes se veían obligadas a reprimir. ¿Por qué se veían obligadas a reprimir? Obviamente por los mandatos culturales de la época. Bien, que actualmente podríamos ubicar con otros nombres, ¿no? Condicionamientos culturales, mandatos patriarcales, en fin, pero bueno, los podríamos llamar mandatos culturales, que después Freud va a teorizar a través del super-yo, un poquito más adelante. Bueno, este es el contexto histórico y científico en el que Freud empezó a desarrollar su obra. La clase de hoy a mí lo que me interesa es dejar claro que podamos ubicar en la obra y en la vida y en la obra de Freud tres grandes momentos o tres grandes etapas, ¿sí? Esto tal vez no lo encuentren en todos los textos que abordan la teoría freudiana, pero sí en el texto que nosotros estamos leyendo aquí en la cursada. Entonces lo vamos a ubicar de esta manera. ¿Sí? Pueden leer otros textos y otros autores que van a ubicar diferentes momentos de la obra de Freud. Pero digamos, como categorización de la obra de Freud es muy práctica para que podamos pensar la evolución de los conceptos en la obra de Freud. Por eso lo ubicamos en tres etapas. ¿Bien?
vamos a ubicar una primera etapa de la vida y de la obra de Freud que la vamos a llamar una etapa de búsqueda, etapa de exploración. Bien, y bueno, son los primeros años de la obra de Freud, aquellos años en los cuales se recibe de médico e empieza a indagar la causa de la neurosis. Bien, entonces podríamos ubicar, ustedes lo van a encontrar en el texto, que esta primera etapa, ¿no? La etapa de búsqueda o exploración, lo ubicamos a partir de 1885, que es cuando él realiza su estancia en el Hospital de la Salpêtrière, y la podríamos ubicar tal vez, bueno, los diferentes, aquí en el texto lo ubica hasta 1894, este sería como lo que lo ubica el texto, ¿no? A ver, entonces, desde 1885 hasta 1894 podemos ubicar esta primera etapa de búsqueda, de exploración de Freud. También lo podemos ubicar hasta el 1900, ¿sí? Que es cuando él escribe o se publica esta obra tan importante de Freud y tan conocida al día de hoy, que es la interpretación de los sueños. A ver, pero bueno, vamos a pensarlo, lo importante que pensemos es que es la etapa que corresponde al siglo XIX y que es la etapa en la cual Freud estudia neurología y empieza a explorar la neurosis a través del método hipnótico y del método catártico. Es la etapa en la cual tal vez él está más en contacto con la ciencia médica, con la neurología. Es la etapa en la cual él empieza a explorar y experimentar con métodos también farmacológicos, ¿no? Ustedes saben y lo van a encontrar el uso de los analgésicos, de la cocaína, ¿no? Hay como un gran mito respecto a que Freud consumía cocaína. Recordemos que en aquella época cuando hablamos de las drogas, no estamos hablando de drogas, las drogas no tenían la connotación actual que podemos decir que tiene un uso el uso recreativo, social o placentero. En aquella época los psicofármacos que apenas se empezaban a conocer tenían un uso médico. Bien, entonces la exploración de Freud con el uso de la cocaína tuvo que ver con, con los efectos que podía tener este psicofármaco, esta droga en el cerebro, ¿bien? Y para él, digamos, los efectos beneficiosos para los trastornos psíquicos. Entonces, bueno, es una etapa de Freud, por eso se llama etapa de búsqueda, etapa de exploración, porque es como una etapa en la que Freud va explorando diferentes respuestas, incluso diferentes disciplinas científicas, ¿no? Porque Freud, siendo médico, digamos, explora los recursos y los métodos que la neurología, que la psiquiatría le provee, hasta que también concluye que eso le es insuficiente para entender la neurosis y para tratar la neurosis en sus pacientes. Bien. Bueno, a ver, vamos a marcar un texto fundamental de esta primera etapa de exploración y búsqueda. Este texto fundamental es un texto muy conocido de la obra freudiana, que es el texto que él escribe con Joseph Breuer, que es Estudios sobre la histeria. ¿Por qué es tan conocido esta obra de Freud? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero es el texto en el cual él trabaja el caso de Ana O, su primer historial clínico. Después hay muchos otros historiales clínicos. La obra de Freud cuenta con muchos historiales clínicos o casos clínicos, a partir de los cuales va él desarrollando toda su teoría. Pero bueno, este es muy conocido, muy famoso porque es el inicio de la obra de Freud. Él trabaja con Ana O, con su colega Breuer, bien. Y tal vez lo más significativo de este caso, que ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer, es que él descubre, en este caso, el lazo transferencial, ¿sí?, entre la paciente y el terapeuta. Ese lazo transferencial de alguna manera le muestra a Freud que en el lazo terapéutico se ponen en juego complejos psíquicos. Fíjense qué importante, cuando hablamos de esto de lo transferencial,
estamos poniéndole, digamos, lo que estamos diciendo con esto de lo transferencial, lo que dice el psicoanálisis es que en el tratamiento se ponen en juego los complejos y las represiones del paciente. Pero bueno, este caso fue muy conocido porque a su vez es un caso que lo distancia de Breuer, que era el neurólogo con el cual él estaba aprendiendo, él era discípulo de Breuer, y empezó a estudiar el caso Anao con Breuer, pero sin embargo lo distancia, ¿sí? Terminan distanciándose como de tantos otros neurólogos y científicos de la época. Eso es importante mencionar de Freud. Freud fue muy rechazado. Y fue rechazado por sus ideas, ¿no? También por su origen, pero fue rechazado dentro del campo de la neurología, fue rechazado por sus ideas. Y ya Breuer le resulta como muy disruptiva y muy difícil de aceptar esta explicación que Freud encontraba del caso Anao, que se basaba en la represión de la sexualidad. Entonces ya ahí se distancia, se diferencia del resto de los neurólogos. Entonces, fíjense que en el texto ustedes van a encontrar que dice cuando esta obra, vuelvo a repetir, estudios sobre la histeria, entonces fíjense que en el texto dicen cuando esta obra apareció, Freud y Breuer ya no estaban de acuerdo sobre aspectos relacionados con la etiología y el tratamiento de la histeria. Esto se pone de manifiesto en las dos últimas aportaciones del libro. En una, Breuer expone su teoría sobre la histeria y en la otra Freud fundamenta su psicoterapia en la transferencia y explica el origen sexual de los síntomas histéricos. Entonces, comienzan esta obra a escribirla en conjunto, pero después cuando tienen que hablar de la etiología, o sea, del origen de los síntomas histéricos, ambos toman diferentes posturas, ¿no? Diferentes explicaciones. Para Breuer estaba mucho más ligado a lo neurológico y para Freud ya empieza a explorar las respuestas teóricas que tienen que ver con la sexualidad, con la represión de la sexualidad y cómo la represión de la sexualidad se liga y se enlaza con los síntomas histéricos. Bueno, esta es la primera etapa de la obra de Freud que yo quiero marcar, ¿sí? Entonces es una etapa que la vamos a mencionar como una etapa de exploración y de búsqueda, pero sin embargo muy importante y con una obra muy importante como es Estudios sobre la histeria. Pasamos a la segunda etapa de la obra de Freud, que es una etapa, bueno, obviamente súper prolífica, porque toda la obra de Freud es muy, muy prolífica. Freud escribió acerca de todos los interrogantes que le iban surgiendo, él sistematizó su pensamiento y lo sistematizó de forma escrita. Entonces, la verdad que es impresionante la cantidad de obras, de libros, de historiales, de artículos, de textos que vamos a encontrar en Freud. Digamos, es inabarcable la obra de Freud, porque era, bueno, un apasionado y un hombre que buscaba respuesta. También fue un hombre que, digamos, fue muy conflictivo para él también, eso lo pueden buscar también en algunas otras biografías, fue muy conflictivo para él no encontrar una respuesta acabada, podríamos decir, a los interrogantes sobre el padecimiento psíquico. Fíjense que en todas las obras de Freud, él deja, eso es lo genial de la obra de Freud. Freud nunca cierra sus respuestas, siempre las abre, ¿no? Siempre dice esto deberá seguir investigándose, esto deberá seguir estudiándose. Cuando lean a Freud, que lo van a leer en otras materias, en esta materia que es corriente, lo estamos tomando como una teoría más, por eso no nos adentramos en algunas obras de Freud, las mencionamos, pero eso es muy importante de mencionar. Que Freud siempre deja como nunca encuentra una respuesta acabada, ¿no? A sus planteamientos y sus interrogantes sobre la neurosis. Bueno, en esta segunda etapa de la obra de Freud, en esta clase, lo vamos a seguir trabajando, pero en esta clase lo que yo quiero que ustedes entiendan o que empecemos entre todos a pensar y a delimitar la obra de Freud es que en esta segunda etapa tenemos textos muy importantes. Menciono algunos, ustedes los tienen en el texto. La interpretación de los sueños es un texto fundamental porque de alguna manera él, a través de la interpretación de los sueños, lo que intenta demostrar
es la existencia del inconsciente, la existencia de los contenidos inconscientes, porque de alguna manera lo que nos dice es que los sueños son manifestaciones de lo inconsciente, en un estado en el cual, en el estado de sueño, donde la barrera de la represión disminuye y esto permite que afloren los contenidos inconscientes. Entonces, todo un libro donde él, a través del relato de diferentes sueños y de diferentes métodos para analizarlos, que los vamos a ver, no solo un método, sino diferentes métodos, que ahora no lo vamos a trabajar hoy, pero lo que intenta demostrar es la existencia del inconsciente. Otro texto muy importante es, les voy a mencionar, Psicopatología de la vida cotidiana, que es un texto hermoso. ¿Qué es esto de psicopatología de la vida cotidiana? Fíjense lo interesante del título, psicopatología de la vida cotidiana. Bueno, ahí ya Freud nos dice, no es tan fácil y no nos sirve tanto distinguir entre lo normal y lo patológico, porque en nuestra vida cotidiana todos los seres neuróticos de alguna manera vivimos eventos psicopatológicos. O sea, el inconsciente se filtra en la vida cotidiana, el inconsciente emerge en la vida cotidiana. ¿A través de qué? De los actos fallidos, de los chistes, de los lapsus, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, querer decir un nombre y decir otro. Nos dice Freud, y eso es como una, no utiliza esa palabra, pero como una filtración, como una emergencia desfigurada del inconsciente. Este concepto de la desfiguración aparece en toda la obra de Freud, o sea, lo inconsciente para poder aflorar, para poder manifestarse, lo hace siempre de forma desfigurada. Bien, los síntomas histéricos son una desfiguración del inconsciente, los sueños son una desfiguración del inconsciente. Los chistes, los lapsus, vieron que a través de los chistes muchas veces uno dice cosas que no se animaría a decir en forma seria, ¿no? Lo dice a través de un chiste. Bueno, entonces un poco tiene el sentido esto, ¿no? Decir algo que no nos animamos a decir en forma de chiste. Bueno, van a encontrar muchos textos fundamentales, lo vamos a trabajar después con más tiempo, pero yo los quiero mencionar. Esta clase es muy introductoria y los quiero mencionar. Entonces tenemos Psicopatología de la vida cotidiana de 1901, 3 ensayos sobre la vida sexual, ¿sí? De 1905, El chiste y su relación con lo inconsciente de 1905, Tótem y tabú de 1913. Todas estas obras forman parte de lo que llamamos la segunda etapa de la obra de Freud. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que yo quiero aclarar aquí es que esta segunda etapa de la obra de Freud, el esquema teórico con el cual él trabaja en todas estas obras, entonces vuelvo a decir, en esta segunda etapa de la obra de Freud, el esquema teórico con el cual él trabaja es lo que comúnmente llamamos la primera tópica freudiana. Entonces, la segunda etapa de la vida y obra de Freud se corresponde a la primera tópica freudiana. ¿Qué quiere decir primera tópica freudiana? La primera tópica freudiana es el primer esquema teórico propuesto por Freud. Lo vuelvo a repetir. La primera tópica freudiana es el primer esquema teórico propuesto por Freud, pero que corresponde a lo que llamamos la segunda etapa, porque él ya pasa, ya supera la etapa de la exploración y propone su propio esquema teórico. Vuelvo a repetir. Supera la etapa de la exploración, donde está explorando hasta diferentes disciplinas científicas para entender la neurosis, y ya propone su propio esquema teórico. O sea, él dice, para mí el aparato psíquico está compuesto de esta manera. Yo tengo y propongo esta teoría sobre el aparato psíquico. Y esa teoría es lo que llamamos la primera tópica freudiana. Y esa teoría es la teoría, ¿sí?, de el inconsciente, preconsciente y consciente. Lo vuelvo a repetir. Entonces, la primera tópica freudiana, o sea, el primer esquema teórico freudiano es el esquema teórico que divide a la mente en un fluir entre lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, 3 sistemas
psíquicos diferentes que explican para Freud el funcionamiento del aparato psíquico. O sea, la teoría que explica para Freud el funcionamiento del aparato psíquico es en esta primera tópica, pero ya segunda etapa de la obra freudiana, es el sistema inconsciente, preconsciente y consciente. O sea, lo que nos va a decir Freud en esta primera tópica, pero que es muy larga, porque fíjense que va del 1900 al 1920. Lo que nos dice en esta primera tópica es: el aparato psíquico tiene tres cualidades, esa es la palabra correcta, cualidades: la cualidad inconsciente, la cualidad preconsciente y la cualidad consciente. La cualidad consciente es la que utilizamos en el sistema de vigilia, la que utilizamos todos los días, la racional, pero sin embargo hay otra cualidad que es la inconsciente, ¿bien? Que es la que emerge, por ejemplo, durante los sueños. Lo vamos a seguir trabajando, yo hoy lo quiero marcar nada más. Si tenemos que pensar cuál es la obra principal, es muy difícil con Freud decir cuál es la obra principal. Sí, pero tal vez una obra que fue impactante para la época es Tres ensayos sobre una teoría sexual, porque es en la obra donde Freud dice: no solo existe el inconsciente, sino que existe aparte la sexualidad infantil. O sea, la sexualidad del ser humano es una sexualidad que se inicia en la infancia y después continúa y se transforma hasta la etapa adulta. Bueno, eso fue disruptivo, eso fue revolucionario y eso fue también motivo de mucho rechazo en la vida de Freud. Porque en Tres ensayos sobre una teoría sexual infantil, ¿por qué se llaman tres ensayos? Ustedes tal vez lo lean en otras materias, sobre todo en psicología del desarrollo. Estos tres ensayos es un libro en el cual el primer ensayo es la sexualidad infantil, el segundo ensayo es la metamorfosis de la pubertad y el tercer ensayo es las perversiones sexuales. De estos ensayos, en la actualidad consideramos el primero, la sexualidad infantil y la metamorfosis de la pubertad, como vigentes. El de las perversiones sexuales, obviamente que no, pero lo vamos a hablar en otra clase. Pero esta obra, Tres ensayos sobre la vida sexual, es fundamental en la obra freudiana. Ahora, hay otra obra que es Más allá del principio del placer, que también es muy importante en la obra freudiana y que empieza a marcar, fíjense aquí, voy a marcar esta distinción. Más allá del principio del placer, lo vamos a trabajar en la próxima clase, pero empieza a marcar como una ruptura con la primera tópica, que es la de explicar el aparato psíquico entre consciente, preconsciente e inconsciente. Más allá del principio del placer, Freud se empieza a preguntar si este esquema teórico le permite a él dar cuenta de la neurosis histérica, le permite dar cuenta de los síntomas neuróticos, vamos a ya llamarlos así. Y bueno, entonces Freud se responde que no. Después lo vamos a ver por qué, pero responde que no, que hay algo que él no puede explicar con este esquema teórico de la primera tópica. Entonces, en Más allá del principio del placer, en 1920, Freud empieza a interrogar este esquema teórico y ya para 1921, ¿sí? Y ya para 1923 escribe una obra que se llama El yo y el ello, que con esta obra ahí distinguimos entre la primera y la segunda tópica. Entonces, en 1923, con la obra El yo y el ello, podríamos decir que Freud inaugura esta tercera etapa de la obra freudiana y segunda tópica. Bien, este texto se llama El yo y el ello y es donde Freud, en 1923, inaugura la segunda tópica. ¿Qué es la segunda tópica? ¿A qué le llamamos tópica? No sé si lo dije recién. Llamamos tópica a un esquema teórico. Entonces, la segunda tópica es el segundo esquema teórico, o la segunda teoría, si quieren, para que sea más fácil. Es la segunda teoría que propone Freud. Y esta segunda teoría es lo que llamamos el modelo topográfico, donde él distingue al psiquismo humano como compuesto por tres instancias psíquicas. Estas tres instancias psíquicas son, las voy a decir cronológicamente, como se desarrollan en el ser humano. Bien, el ello, el yo y el superyo. Después lo vamos a trabajar mejor y lo vamos a explicar mejor.
Pero bueno, vuelvo a remarcar lo que es importante para la clase de hoy. Inaugura el Yo y el Ello en 1923, esta obra inaugura la tercera y última etapa en la obra freudiana, que a su vez propone la segunda tópica o segundo esquema teórico de la obra freudiana, que es el esquema topográfico o el esquema de las instancias psíquicas, donde Freud nos dice: el aparato psíquico está compuesto por 3 instancias. Estas instancias se van desarrollando cronológicamente, tienen diferentes modalidades de funcionamiento y son el ello, el yo y el superyo, que es tal vez el esquema teórico más conocido de Freud. Ahora, lo que es importante mencionar, y ahí está la genialidad de la obra freudiana, es que Freud no descarta tampoco la primera tópica, no dice la primera tópica o mi primer esquema teórico está superado. ¿Se entiende? Lo que Freud dice es, la primera tópica o el primer esquema teórico no nos permite explicar un montón de cosas y no nos permite explicar principalmente la angustia, no nos permite explicar lo que llama él la persistencia del sufrimiento psíquico. ¿Por qué seguimos sufriendo? Bien, ¿por qué vuelve? ¿Por qué retorna el inconsciente? ¿Por qué hay sufrimiento psíquico? ¿Por qué hay un más allá del principio de placer? Entonces él tiene que construir, teorizar un segundo esquema teórico, que es la segunda tópica, donde nos va a hablar del ello, el yo y el superyo. Y de alguna manera, en el ello, ¿sí? Y en el concepto de libido, él va a encontrar las explicaciones para el sufrimiento psíquico. ¿Por qué? Porque él va a decir que el ello siempre pugna, siempre intenta de alguna manera manifestarse. ¿Por qué? A través de lo que también él teoriza, que es la pulsión de muerte. Él nos dice que del ello parten 2 pulsiones, una es la pulsión de vida y otra es la pulsión de muerte, y que la pulsión de muerte siempre de alguna manera lleva al sufrimiento psíquico. No quiero por ahí seguir compartiendo más conceptos para que no sea muy abrumadora la clase, porque los vamos a ir desarrollando todos, pero lo que yo quería marcar es esto. ¿Cuáles son las obras más importantes de esta tercera etapa de la obra freudiana y segunda tópica, como ya dijimos? El yo y el ello, y después podríamos mencionar El porvenir de una ilusión, de 1927, El malestar en la cultura, de 1930, y una obra que se llama Esquema de psicoanálisis, que es la última obra freudiana, la última obra de Freud, que no logra terminar porque fallece. Pero lo interesante de esa última obra, que es Esquema del psicoanálisis, es que él trata de hacer un esquema, como un resumen, ¿sí?, de toda su obra. Esta obra de Esquema del psicoanálisis, fíjense que ahí nos dice que Freud abandonó Viena el 4 de junio de 1938 para establecerse en Londres, ¿sí?, donde permaneció hasta su muerte. Esto se relaciona con la ocupación nazi de Viena, por eso él tiene que exiliarse de alguna manera en Londres y bueno, y ahí ya muere víctima de su cáncer. Bien, entonces vamos a concluir y a resumir. Tenemos 3 grandes etapas, ¿sí?, en la obra de Freud. Una primera etapa de búsqueda y exploración, una segunda etapa que la llamamos la primera teoría freudiana o primera tópica freudiana, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y una tercera etapa y segunda teoría freudiana o segunda tópica, que es el ello, el yo y el superyo. Bien, bueno. La idea de esta clase era que podamos ubicar la obra de Freud en 3 grandes momentos. Después vamos a desarrollar un poquito más las obras, los conceptos, las teorías y bueno, el apartado que viene, que son los métodos de la teoría freudiana. Pero lo que me interesa a mí y lo que me parece a mí que resulta interesante para cuando estudiamos la teoría freudiana es poder ubicarlas en estos 3 momentos. ¿Por qué la dividimos o la intentamos analizar en estos 3 momentos? Porque la obra freudiana es tan vasta, es tan abarcativa y él aborda tantos problemas y elabora tantas teorías y tantos conceptos que es como inabarcable, ¿no? Entonces, bueno, una forma de poder estudiarla, que es lo que
estamos haciendo, estudiar la obra freudiana y darle la relevancia y la significación que tiene, para poder estudiarla, bueno, es mejor analizarla en estas tres importantes y grandes etapas. Bueno, me despido de todos y de todas y nos vemos entonces en la próxima clase. Las dudas las compartimos en el foro. Bueno, adiós.